Revelado, el amor inesperado de un apache transformó la vida de una mujer obligada a casarse. Valentina miraba por la ventana de su habitación, observando el cielo despejado sobre el pintoresco pueblo donde había crecido. Las risas de los niños jugando en la calle contrastaban con el peso que llevaba en su corazón. A sus 23 años, estaba atrapada en una vida que no había escogido. El eco de risas ajenas le parecía distante cuando su mente giraba en torno a un destino ya trazado por su familia, un casamiento con un hombre adinerado que representaba todo lo opuesto a lo que ella soñaba. La idea de convertirse en un adorno en un salón lujoso le provocaba un vacío que la llenaba de angustia. El arte siempre había sido su refugio. Desde pequeña, Valentina había soñado con convertir su pasión por la pintura en algo más, algo que la llevara a explorar el vasto mundo que parecía siempre apenas fuera de su alcance. Sus padres, en cambio, solo estaban interesados en la estabilidad material. La presión era constante, y con cada día que pasaba, las expectativas familiares pesaban más sobre sus hombros. La realidad de su compromiso la obligaba a cuestionar su identidad, y su mente, acelerada, luchaba entre el deber y el deseo. Cada tarde, se escapaba a la biblioteca del pueblo, un lugar donde las historias cobrándole vida la hacían sentir que aún había esperanza. Pero, ¿qué pasaría si algún día no pudiera volver? ¿Qué pasaría si su vida se convertía en una serie de decisiones ajenas, de caminos no elegidos? La respiración se le volvía irregular al pensar en su boda. Y entonces, un día, conoció a Koa. Su aparición, como un destello en su agridulce realidad, desató una tormenta en su interior. El hombre apache no solo era restaurador de libros antiguos, también era un contador de historias que hacía vibrar algo dentro de ella que había estado dormido demasiado tiempo. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra compartida fungía como un recordatorio de lo que Valentina anhelaba ser, una artista libre, dueña de su destino. Pero la sombra de su compromiso se cernía oscura y amenazadora sobre su incipiente amor. Sus encuentros se volvieron el halo de luz que iluminaba sus días, pero también la tormenta que arremetía contra el espacio seguro que había creado en su vida. ¿Es correcto lo que estoy sintiendo?, se preguntaba en silencio. ¿Valgo menos por querer ser feliz a mi manera? La presión familiar crecía. Debes pensar en lo que es mejor para la familia, decían. Es tu obligación. Pero, ¿qué había de su felicidad en todo eso? ¿Qué había de sus sueños, de su futuro? Cada día se acercaba más la fecha de la boda, y su mente copada de dudas le hacía sentir que una gran roca se había asentado sobre su pecho. Cuando se vestía para la ceremonia, cada prenda se sentía como una cadena que la ataba a un destino del que había comenzado a dudar. ¿Y si no era solo amor el que necesitaba sino libertad? La angustia la envolvía mientras imaginaba un camino sin Koa y todo lo que él representaba, un amor que podía ser su salvación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La duda la consumía mientras miraba el reflejo en el espejo, reconociendo a una mujer que no era del todo ella, un reflejo distorsionado por la presión de quienes amaba. ¿Podría, como su abuela había hecho una vez, romper esas cadenas? O, por el contrario, se convertiría en lo que otros deseaban que fuese y dejaría que sus sueños se desvanecieran en la bruma de lo que debía ser. La incertidumbre la atrapaba con fuerza, estrangulando su voz y llenando su mente de preguntas que no tenían respuestas claras. ¿Tendría valor para seguir sus deseos o permitiría que su vida se convirtiera en un eco de la tradición que la encapsulaba? El destino la esperaba con los brazos abiertos, pero ella se encontraba a la deriva, debatiéndose entre la historia que la había precedido y la que buscaba por sí misma. La noche antes de la boda, Valentina se sentó en su cama, envuelta en la penumbra, con un solo rayo de luna filtrándose por la ventana.
La luz plateada unía su habitación con el mundo exterior, donde la vida continuaba imperturbable. Sin embargo, su interior parecía un torbellino de emociones. Cada latido de su corazón era un recordatorio del camino que estaba a punto de tomar, uno que la alejaría de sus verdaderos deseos. La idea de convertirse en la esposa de un hombre a quien no amaba la asfixiaba. Las palabras de Koa resonaban en su mente: no estás sola, Valentina. Busca dentro de ti, donde hallas la respuesta. Su voz cautivadora le había dado valor en días como este, en los que el miedo y la tristeza se entrelazaban. La conexión que había sentido con él no solo era física, era un empoderamiento que le ofrecía un vislumbre de la vida que anhelaba. Mientras miraba sus pinceles y lienzos apilados en un rincón, Valentina se preguntó si podría abrirse camino entre las brumas de su presente hacia la claridad de su futuro. La pintura le había enseñado a mezclar colores, a expresar lo que su voz no se atrevía a pronunciar. Pero ahora, el blanco de su lienzo era una metáfora de un futuro incierto que amenazaba con oscurecerse aún más si no actuaba. Se levantó de la cama y se dirigió a su mesa. Con cada trazo, la pintura se convirtió en su confidente. Las sombras sobre el lienzo reflejaban sus miedos y ansiedades, mientras que los destellos de luz simbolizaban la esperanza que Koa había encendido en su corazón. Pero sabía que la verdadera magia no residía solo en el arte, sino en su decisión de vivir auténticamente. ¿Se atrevería a tomar ese salto? Las palabras de su madre retumbaban en su mente: el deber siempre primero. Pero también sabía que la vida no era una serie de obligaciones. La felicidad no podría nacer de un deber. Era un concepto tan ajeno a su realidad que casi parecía un sueño. La transformación que Koa había provocado en ella iba más allá del amor, la resonancia de su conexión significaba un despertar hacia su verdadero ser. Mientras estaba absorta en su pintura, decidió que necesitaba hablar con Koa antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que compartirle sus pensamientos, sus miedos, y buscar su consejo. Había en la intimidad de su conexión algo que le daba la fuerza para enfrentar las expectativas familiares y las tradiciones que amenazaban con atrapar su esencia. Escribirle un mensaje se volvió su única salida, era un acto de resistencia contra el destino que le habían impuesto. Sentía la urgencia de actuar, de no dejar que la vida decidiera por ella. No quería ser solo un recuerdo borroso en el candelero de la sociedad. Mientras escribía, su pulso se aceleraba. Cada palabra surgía con intención y fervor. Tenía que hacer comprender las complejidades de su dilema a aquel hombre que representaba tanto más que un simple amor. Con el cursor parpadeando, finalmente tocó el enviar. El instante se hizo eterno, como el eco de una decisión crucial resonando en sus entrañas. ¿Habría hecho lo correcto? Las dudas la acosaron, pero hubo una chispa de valentía en su interior. Cuando las primeras luces del día asomaron a través de la ventana, Valentina sintió que la resolución estaba tomando forma. El deseo de ser auténtica comenzaba a eclipsar sus miedos. La fecha de la boda se acercaba, pero también el momento decisivo donde su valía sería puesta a prueba. Sabía que el camino por recorrer era incierto y lleno de riesgos, pero estaba dispuesta a luchar por su libertad. El siguiente encuentro con Koa marcaría un hito en su vida, desafiaría sus límites y revelaría lo que realmente significaba amar y ser amada. La decisión que había tomado ya no era reversible, y el eco de su coraje reverberaba en el aire. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La fragilidad de la esperanza se encontraba en juego, y el destino de Valentina pendía de un hilo delgado. ¿Podría encontrar el camino hacia la libertad que tanto anhelaba, o se vería arrastrada nuevamente por las corrientes de antiguos compromisos? La respuesta se acercaba a pasos agigantados. Valentina se despertó con el sonido de su teléfono vibrando en la mesa. Era un mensaje de Koa. Su corazón se aceleró al leer las palabras que ofrecían comprensión y apoyo, como un faro en medio de la tormenta emocional en la que se encontraba navegando. Estoy aquí para ti, decía, lo que avivó su determinación de luchar por su autenticidad. A medida que desayunaba, cada bocado se sentía insípido. Los rituales familiares de la mañana le parecían ajenos, como si estuviese observando desde una ventana empañada.
Su madre hablaba sobre los arreglos de la boda, sobre las visitas familiares y las tradiciones que consideraba inquebrantables. Valentina, atrapada entre la obligación y el deseo, sentía que cada palabra era una cadena que la ataba más al destino que nunca quiso. ¿No te emociona tu boda, hija? La pregunta de su madre resonó como un eco en la habitación. Valentina sonrió forzadamente, evitando el contacto visual. La verdad era que estaba a punto de perderse en un laberinto que no había construido ella, y la presión intensificaba su angustia interna. La lucha por encontrar su propia voz frente a un mundo que la mostraba como un mero instrumento de obligaciones era abrumadora. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, algo en el interior de Valentina se reveló. Necesitaba un plan. En lugar de dejarse llevar por la corriente de expectativas ajenas, transformaría su arte en una expresión palpable de su lucha interna. Se le ocurrió crear una exposición que narrara su viaje, desde las sombras de la duda hasta la luz de la esperanza. Era un acto de reivindicación. Se adentraría en los matices de su historia y su dolor, explorando cada elemento que la había llevado a este cruce de caminos. Fue a su estudio, donde los aromas de pintura y disolventes la acogieron como si siempre hubiera pertenecido allí. Se sentía en un lugar donde podía ser libre, sin juicios ni expectativas. La primera pincelada en el lienzo fue electrizante, cada trazo representó una parte de su ser que había estado reprimida. Empezó a sumergirse en su proceso, como si cada color fuese una declaración de su deseo de vivir plenamente. Sin embargo, la idea de la exposición también traía consigo el miedo al juicio. Preguntas de su madre y de todos los que conocía empezaron a invadir su mente. ¿Qué pensarían de su trabajo? ¿Y si no comprendían lo que realmente quería expresar? Pero había algo en el acto de crear que la empoderaba, una forma de despejar la niebla que la envolvía. Mientras pintaba, sentía que se estaba liberando de sus ataduras. Durante los siguientes días, Valentina dedicó su tiempo a esta obra, un viaje introspectivo que ganaba fuerza con cada día que pasaba. Sabía que esta exposición sería el clamor de su rebelión interna, un testimonio de su lucha por la libertad. Se comunicó con Koa, quien le ofreció sus conocimientos en montaje y diseño. La colaboración se convirtió en un puente que la ayudó a cruzar la brecha entre su pasado y su futuro. El día de la inauguración se acercaba, y el temor se transformaba en ansiedad creativa. Cada vez que miraba su trabajo, lo que había comenzado como una lucha interna se transformaba en un mensaje poderoso, que una mujer no debe vivir atada a las expectativas y que el amor auténtico, en todas sus formas, es legítimo y liberador. Finalmente, la noche del evento llegó, iluminando su estudio con luces tenues pero cálidas. Valentina se encontraba lista para mostrar al mundo su verdad. Pero, mientras se preparaba para abrir la puerta, otra emoción la invadió, el miedo a la reacción de la gente. Se preguntó si esa exposición sería el empujón que necesitaba para liberarse o un golpe devastador que cerraría la puerta por completo. Sin embargo, el mayor desafío estaba aún por venir. Justo antes de que abriera la puerta, una llamada inesperada la llevó a cuestionarse todo de nuevo. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que el mundo tenía preparado para ella? La incertidumbre la invadió una vez más. La traición de sus sentimientos se combinaba con una anticipación eléctrica. La próxima decisión que debía tomar no solo definiría su camino artístico, sino todo lo que pensaba sobre el amor, la libertad y su propia identidad. ¿Se atrevería a enfrentar no solo la crítica del mundo, sino también la batalla más difícil, el cuestionamiento de su propio corazón? La respuesta, en ese instante, era más incierta que nunca. El sonido del timbre resonó en la habitación, quebrando el silencio tenso que envolvía a Valentina. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, se dio cuenta de que la apertura de la puerta representaría más que simplemente dejar entrar a aquellos que la acompañarían en su desafío. Era el umbral entre la seguridad de su mundo interior y la exposición de su verdadero ser. Al abrir, fue recibida por una mezcla de sonrisas, luces titilantes y un suave murmullo de conversaciones. El aire estaba impregnado de un sentido de expectación y, sin embargo, Valentina se sintió como una intrusa en su propia celebración. Cada rostro, cada mirada, reflejaba el amor de quienes la apoyaban, pero también la presión de un juicio que amenazaba con aplastarla.
¿Era realmente suficiente la sinceridad de su arte para desgastar las expectativas que la seguían como sombras? Sus obras, dispuestas en las paredes con un cuidado meticuloso, parecían mirarla de vuelta con una mezcla de desafío y confianza. Mientras los invitados comenzaban a empaparse en las narrativas que cada pieza evocaba, Valentina se encontró en un estado de alerta. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina del momento, sino por la aterradora posibilidad de que aquello que había creado pudiera volverse en su contra. A lo largo de la noche, las conversaciones fluyeron en torno a su exposición. Algunas personas admiraban la valentía con la que había abordado su obra, mientras otras parecían no entender del todo sus intenciones. Valentina notó que cada vez que alguien le hacía un cumplido, una parte de su ser se elevaba, pero también sentía que la crítica acechaba en cada esquina. En múltiples ocasiones, sonrisas aprobatorias se mezclaban con comentarios sutiles que despertaban su inseguridad. ¿Y si su arte no lo era suficientemente claro? ¿Y si al final se encontraba sola en su deseo de ser comprendida? Mientras navegaba por el desconcertante mar de interacciones, su mente se convirtió en un campo de batalla. La voz de Koa resonaba en su memoria, recordándole que su autenticidad era lo que realmente importaba. Sin embargo, la presión generada por la opinión ajena sembraba dudas que la hacían cuestionarse si era su voz la que quería compartir o simplemente otra melodía del repertorio de expectativas que siempre la habían rodeado. De repente, una llamada de teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre, cuyo tono acercó a Valentina a la cruda realidad que había intentado dejar atrás esa noche. Valentina, ¿de verdad piensas seguir adelante con esto? Te entiendo, pero no olvides que nuestra familia tiene compromisos que cumplir. Cada palabra resonaba como un martillo que golpeaba el clavo de su antigua identidad. El conflicto se agudizó, su madre no solo cuestionaba su arte, sino también su capacidad de rebelarse. De pronto, lo que había sido un acto de emancipación se tornó en un dilema desgarrador. ¿Sacrificaría su autenticidad para alinearse con la expectativa familiar o se aferraría a su verdad a expensas de la aprobación que había buscado durante tanto tiempo? Resolviendo no sucumbir a la presión, Valentina tomó la decisión de abrazar la incertidumbre. Respiró hondo y volvió su atención a los invitados. En ese instante, comprendió que el valor de su arte no residía en la interpretación ajena, sino en el proceso que había vivido para crearlo. Su verdadero desafío no estaba en el arte, sino en atreverla a ser vulnerable. Mientras la noche continuaba, la determinación de Valentina floreció. Cada conversación, cada comentario, se convirtió en una oportunidad. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que aún debía enfrentar una última batalla. La estatua de su madre continuaba vigente en su mente, la conversación que debían tener no podía posponerse por más tiempo. Al cerrar la noche, tomó la decisión de confrontar a su madre. La claridad en su propósito la llenó de valentía, el tiempo de dudas había terminado. La próxima mañana, se colocaría en la misma mesa que su madre, dispuesta a desmantelar las expectativas que tanto la habían oprimido. Se dio cuenta de que su arte no solo era un testimonio de lucha, sino una herramienta para dialogar sobre su propia historia. El día después de la inauguración no solo marcaría una nueva etapa en su proceso artístico, sino un punto de inflexión en su vida familiar. Ya no se podía dar el lujo de vivir en la sombra del miedo. Enfrentarse a su madre sería una de las acciones más difíciles que había emprendido, pero era un paso necesario hacia su emancipación. ¿Dejaría esta conversación finalmente ser el catalizador que la llevara a la libertad que tanto anhelaba, o sería solo otro eslabón en la cadena de expectativas no cumplidas? Su corazón latía fuerte mientras se preparaba para lo inevitable. El sol se filtraba a través de la cortina de lino que adornaba la ventana de la cocina, proyectando sombras suaves sobre la mesa. Valentina se encontraba sentada, con la mirada fija en la taza de café que temblaba ligeramente en su mano. El aroma del café recién hecho era un recordatorio reconfortante de que, a pesar de lo que estaba por enfrentar, todavía había un mundo cotidiano en el que anclarse. Pero hoy, ese mundo se sentía diferente. Con cada sorbo, sus pensamientos divagaban hacia la conversación que sabía que debía tener con su madre. Las palabras se acumulaban en su mente como un torrente, ansiosas por escapar, pero temerosas de la reacción que podrían provocar.
Ella se había preparado para este momento, sin embargo, el peso de una vida de expectativas familiares se interponía como un muro. Las palabras que su madre había pronunciado la noche anterior aún resonaban en su interior, como ecos inquietantes que pululaban en su mente. Valentina cerró los ojos brevemente. Recordaba las largas horas en el estudio, el sudor que brotaba mientras aplicaba pinceladas llenas de sentimiento a sus lienzos. Su arte había sido su refugio, su voz en un mundo que muchas veces se sentía asfixiante. Pero su madre no lo veía de esa manera. Para su madre, el arte era un lujo, no una vocación. Una vida en el camino del arte se percibía como una desviación, un error que amenazaba con dañar la imagen familiar construida a lo largo de los años. Decidida a no dejar que la ansiedad la dominara, Valentina se levantó y empezó a recoger el desorden de la noche anterior. Cada cuadro, cada trazo de pintura tenía una historia que contar, una liberación de todo lo que había sentido reprimido. Mientras lo hacía, reflexionó sobre la evolución de su camino. Había comenzado a ver el arte no solo como una forma de expresión, sino como un medio para enfrentar sus demonios internos. Un catalizador de su cambio personal. El timbre del teléfono la sobresaltó, interrumpiendo su trance. Al mirarlo, se dio cuenta de que era Koa, su amigo y mentor. Instintivamente, sonrió al recordar cómo había estado a su lado en los momentos más difíciles. Respondió. Hola, Koa. ¿Cómo te sientes después de la inauguración?, preguntó él, su voz llevando consigo la empatía que tanto necesitaba. Confusa, inquieta. Sus palabras eran un torrente de dudas. Hoy tengo que hablar con mi madre. Necesito que entienda mi camino. Ella pudo sentir cómo Koa respiraba del otro lado de la línea, como si se preparara para ofrecerle un consejo valioso. Recuerda, Valentina dijo con voz firme, el primer paso hacia la autenticidad exige desafío. Tu madre podría no entenderlo de inmediato, pero no dejes que eso mengue tu verdad. Te has transformado. No puedes arriesgar tu esencia esperando que los demás lo validen. Las palabras de Koa resonaron en su mente, ardiendo con convicción. Tenía razón. Ya no era la misma niña que buscaba aprobación a cada paso. Había ganado claridad sobre su vida y su propósito a través de zonas de dolor. Colgó el teléfono sintiéndose impulsada, pero la realidad de lo que venía la envolvía de nuevo en una neblina de temor. Había tanto en juego. ¿Puede que su madre, al escucharla, comenzara a ver el arte como lo hacía ella? ¿O su severidad se manifestaría, cortando cualquier hilo de conexión entre ellas? Terminó de arreglar la casa y se miró al espejo. En sus ojos encontró la mirada decidida de alguien que estaba preparada para enfrentar sus miedos. Era un nuevo capítulo, una conversación que determinaría cómo seguiría adelante. Pero también había una incertidumbre que la acompañaba, una pregunta oscura que flotaba en su mente, ¿podría ser que la brecha que había creado entre ellas solo se ampliara, o encontrarían una nueva forma de conexión a través de su arte? Sin más dilación, se dirigió hacia la sala. La conversación inminente era su próximo lienzo, y sabía que tenía el poder de pintarlo con los colores de su verdad. Pero en el fondo, un escalofrío de duda la acechaba. ¿Sería esta vez diferente? ¿El arte podría servir de puente a la reconciliación o se convertiría en otra herida abierta? Con cada paso que daba hacia el encuentro, la presión aumentaba, como si el aire se volviera más denso. Estaba a punto de descubrir si su arte, finalmente, podría ser su voz en la lucha más difícil de todas, la que desmantelaría no solo las expectativas ajenas, sino también las propias. La puerta que la esperaba no era simplemente un umbral, era el inicio de un acto revelador, un acto que podría definir su vida de formas que aún no podía imaginar. Valentina respiró profundamente antes de cruzar la puerta de la sala, sintiendo cómo la tensión la acompaña como una sombra. La luz del sol que antes la había abrazado ahora le parecía implacable, como si cada rayo la expusiera en su vulnerabilidad. Sus pasos eran firmes, pero por dentro el caos se apoderaba de su mente. La conversación que había postergado tanto tiempo le exigía un coraje que parecía escapársele entre los dedos. Su madre estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que dejaba poco espacio para la duda.
El ambiente estaba cargado de una expectativa silenciosa, y Valentina sintió que cada segundo se alargaba como un eco en su pecho. No había marcha atrás, había llegado el momento de mostrarle su verdadero ser. Mamá, necesito hablar contigo, comenzó, sintiendo la voz un poco temblorosa, pero decidida. La mujer levantó la mirada, una pregunta silenciosa en sus ojos. Valentina tomó esto como una señal de que, aunque sus corazones estuvieran distanciados, había una grieta para la conversación. He estado pensando en lo que me dijiste sobre el arte, lo que significa para mí. Cada palabra le costaba, pero las articuló a pesar de la resistencia interna que luchaba por salir. Valentina, ya hemos hablado de esto. El arte no es una carrera seria. Necesitas algo concreto, algo que te dé seguridad, respondió su madre, su tono firme como un muro. El estómago de Valentina se tensó, pero en lugar de acobardarse, su determinación creció. Las tardes pasadas en el estudio, las noches sin dormir cavilando sobre la vida y el significado de su existencia, todo eso le había proporcionado una claridad que no podía ignorar. No es solo un pasatiempo, mamá. He trabajado duro por esto. En cada cuadro hay una parte de mí. Ellos son mis sueños y mis luchas. Mi arte no es menos serio que cualquier otra profesión. Una chispa de sorpresa cruzó el rostro de su madre, seguida de un fruncir de ceño, como si Valentina le hubiera revelado una faceta que no había considerado. Pero esta reacción solo alimentó su coraje. Valentina no podía decir que no experimentaba miedo, pero la voz interior que había desarrollado a través de sus experiencias le decía que este era su momento. Siempre has ansiado mi aprobación, y ahora que tienes una voz, es momento de usarla. El arte es mi forma de confrontar lo que siento. Me he perdido muchas veces en el proceso, pero cada error ha sido también una lección. Tengo derecho a vivir la vida que elijo. La mirada de su madre cambió, de rigidez a confusión, y en ese instante, Valentina percibió la oportunidad de incitar una reflexión. Podía ver la lucha interna en su madre, una batalla entre el amor y las expectativas que ella misma había vivido. Lo sé, quizás no entiendas la forma en la que quiero vivir, pero espero que puedas ver cuánto esfuerzo he puesto en esto. El arte es mi vida, agregó, dando un paso más cerca, buscando no solo ser escuchada, sino también comprendida. La sala estaba en un silencio cargado, y Valentina sintió que cada minuto se alargaba. La vulnerabilidad de abrir su corazón la hacía sentir expuesta, pero ya no era la misma de antes. Había avances en su manera de pensar que la hacían más fuerte. No puedo forzar que entiendas lo que necesito. A veces la vida elegida es un desafío, y no siempre se adapta a lo que los demás esperan, concluyó, con un toque de firmeza que no se había sentido antes. Las palabras flotaron en el aire, su peso palpable. Pero lo que no sabía Valentina era que en su madre también estaba surgiendo un nuevo fuego, un impulso de reconocimiento que trastornaba su noción de lo que significaba el éxito. Valentina observó su reacción con una mezcla de ansiedad y esperanza. La lucha era mutua, pero en ese intercambio, un destello de posibilidad comenzó a surgir. La idea de que tal vez, solo tal vez, podrían hallar un terreno común a través del arte parecía más cercana. Mientras su madre parecía digerir sus palabras, Valentina sintió que la batalla apenas comenzaba. El diálogo aún estaba lejos de concluir, mas el primer paso ya se había dado. Pero, mientras el silencio se extendía, una pregunta la atormentaba: ¿sería capaz de mantener la autenticidad que había empezado a cultivar si las palabras no encontraban eco en la voz de su madre? Con el corazón latiendo desbocado, supo que enfrentar a su madre no era solo una cuestión de diálogo, era un impulso personal hacia un nuevo estado de existencia. Pero la mezcla de incertidumbre que había comenzado a sentir se proyectaba, dejándola colgando al borde de otro precipicio, un nuevo desafío que podría llevarla aún más lejos en su viaje de autodescubrimiento. ¿Qué pasaría si su madre jamás pudiera aceptar su elección? ¿Podría Valentina reconstituir su identidad si ese apoyo no llegaba? El tono de la conversación había cambiado, pero el resultado seguía siendo incierto. La verdad ya estaba expuesta en su esencia, y no había vuelta atrás. El cambio que esperaba estaba fuera de su control, pero dentro de ella, la llama de la determinación empezaba a arder con más fuerza.
En aquel momento iluminador, una nueva oportunidad de autoafirmación se ofrecía ante ella, pero el camino aún era oscuro. Valentina se retiró a su estudio tras la tensa conversación. El pequeño refugio se sentía diferente, las paredes que una vez fueron un lienzo en blanco ahora emanaban presagios de cambio. Miró alrededor, absorbiendo la esencia de cada pincel, cada rastro de pintura en el suelo. Este espacio, que había sido testigo de sus luchas y sueños, ahora pulsaba con una energía renovada. Se sentó frente a su caballete, incapaz de comenzar una nueva obra, su mente engullida por la reciente confrontación. Sin embargo, en lugar de sumirse en la incertidumbre, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron, como un torrente de pensamientos que necesitaban ser destilados. Cada frase era un acto de liberación, una carta a su madre que nunca enviaría, pero que le permitía explorar la complejidad de sus emociones. Se dio cuenta de que su arte no solo era una forma de expresión, era también un vehículo para la introspección. ¿Por qué su aprobación pesa tanto?, se preguntó. El mero hecho de cuestionar su necesidad de validación la empoderaba. La noción de que su relevancia no dependía de la aceptación ajena se hacía más fuerte, desafiando un patrón de vida que había seguido sin cuestionar previamente. A medida que sus palabras se acumulaban, Valentina se sintió más ligera. La conexión entre su arte y su esencia individual se hacía más evidente. Cada trazo que había dejado con anterioridad no era simple pintura, eran fragmentos de su alma. Formaban parte de un rompecabezas que había esperado que alguien más completara, pero la verdad era que solo ella tenía el control de ese cuadro. La tarde se desvaneció en crepúsculo, los colores cálidos del cielo inspiraron una nueva idea que surgió con fuerza. Comenzar un proyecto artístico que conectara sus experiencias con las de otros. Un espacio donde la vulnerabilidad transforma el dolor en belleza. Valentina se sintió iluminada por esta nueva dirección. Nunca había considerado usar su propio viaje como inspiración. La intención de crear una serie de cuadros, cada uno reflejando una etapa de su autoafirmación, la llenó de un propósito renovado. ¿Podría su arte servir como un puente para quienes enfrentan dilemas similares? ¿Sería capaz de documentar su crecimiento desde la inseguridad hacia la autenticidad? Y mientras se perdía en sus pensamientos, una idea aún más audaz se asomó: organizar una exposición en la que no solo mostraría su obra, sino que invitaría a otros a compartir sus propias historias. Ser un catalizador del diálogo entre artistas de diversas trayectorias, uniendo voces que habían sido silenciadas por la aprobación externa. En ese acto, encontraría no solo su voz, sino también la conexión auténtica que tanto anhelaba. El miedo latente a la crítica aún persistía, pero Valentina se dio cuenta de que siempre había una opción: dejar que el temor la parase o usarlo como una fuente de motivación. Este nuevo proyecto no solo la desafiaría a ser vulnerable, sino que también la obligaría a explorar cómo su arte podría interpelar a otras personas a sanar a través de la expresión. A través del lienzo, cada pincelada sería un paso hacia el reconocimiento de que la vida no siempre sigue las expectativas impuestas. Con una nueva claridad le dio vida a sus ideas, flotando entre la incertidumbre y la invención que la fraguaba cada vez más fuerte. Poco a poco, quedó claro que el momento de la verdad estaba al llegar, la presentación final de su trabajo y el impacto que podría tener en su entorno. La exposición no podría ser simplemente un reflejo de su viaje, era una invitación a ser vulnerable, un faro donde otros pudieran hallar una voz. Sin embargo, mientras pensaba en esa valentía, una inquietante sensación la invadió. La confrontación con su madre podría estar en el horizonte de nuevo. ¿Cómo reaccionaría al conocer esta nueva versión de su hija, una que no solo buscaba su aprobación, sino también reclamaba su propio espacio en el mundo artístico? Allí, en su estudio, Valentina se sintió más viva que nunca, como si cada decisión que tomara pudiera llevarla a una nueva revelación. La incertidumbre seguía, pero había una claridad: el viaje por venir sería una mezcla de autoafirmación y confrontación. La vida se abría ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus experiencias. ¿Sería este el camino que finalmente la llevaría a reconciliarse con su madre, o esta búsqueda de autenticidad la alejaría aún más de su familia? La pregunta resonó en su mente mientras los colores del atardecer se desvanecían, dejándola en la penumbra de su propio viaje.
El sonido del pincel rozando la superficie del lienzo resonaba en el estudio, cada movimiento era una reivindicación de su libertad. Valentina había decidido que no se permitiría ser una sombra más, su deseo de crear y expresar ahora superaba cualquier temor. Con cada trama que comenzaba a delinear, su visión se expandía, dejando atrás las dudas que la habían mantenido paralizada. La idea de la exposición tomaba forma en su mente, un proyecto que se alimentaba de su historia personal, pero no solo de un monólogo. Quería crear una conversación. La premisa era clara, cada una de las obras representaría no solo su transformación, sino también la de aquellos que se atrevían a ser vulnerables. Sin embargo, la inseguridad resurgía. ¿Sería capaz de atraer a otros a mostrar sus historias y sus fragilidades? El dilema la asediaba, pero a medida que pensaba en ello, también la empoderaba. Un cambio de perspectiva la llevó a preguntarse qué pasaría si una simple obra de arte pudiera tocar el alma de otra persona. Decidió, entonces, que no podría estar sola en este proceso. Se recordó que el primer paso hacia su independencia era rodearse de almas afines, de personas que también se negaban a ser definidas por las expectativas. Esa semana, comenzó a buscar en su comunidad, invitando a amigos cercanos y a algunos artistas emergentes a charlas informales en su estudio. Compartir su visión y abrir las puertas de su mundo artístico sería también un acto de valentía. En las reuniones, el diálogo fluyó como la pintura en sus lienzos. Las experiencias compartidas revelaban un hilo conductor, la lucha por el reconocimiento, la búsqueda de identidad y el peso de las expectativas familiares. Valentina se sintió cada vez más conectada con estas historias, reconociendo que su lucha no era única. Como artista, no solo podía reflejar su propia realidad, sino que también podía dar visibilidad a las de otros. Hubo un momento crucial en una de esas noches. Julia, una joven artista de talentosa capacidad, confesó su propia lucha una vez más con la incredulidad y el juicio exterior. Su relato resonó en Valentina, no solo porque el miedo era familiar, sino porque también veía en Julia una chispa de lo que podría ser. Inspirada por la historia de Julia, Valentina propuso una idea heterodoxa: cada uno de ellos crearía su propia obra maestra que acompañaría los relatos en un espacio que permitiría a otros compartir, aunque sea por unos minutos, su voz. A medida que los días pasaban, comenzaba a notar un cambio en su propia visión artística. La búsqueda de autenticidad la llevó a experimentar con materiales y técnicas que nunca antes había considerado, cada elección un reflejo de su nueva dirección. La exposición se convertía en un proceso de exploración, donde cada obra surgía del crisol de emociones acumuladas y transformadas. Sin embargo, la inminente confrontación con su madre seguía susurrando en su subconsciente. La idea de compartir su nueva identidad en un espacio expuesto alimentaba un conflicto interno. Su madre había estado siempre en el espectro de su arte, y lo haría presente nuevamente. Valentina se preguntaba cómo podría equilibrar esta nueva vida con la necesidad de la aprobación materna. Al mirar un cuadro recién empezado, vislumbró la posibilidad de un encuentro, una reconciliación. ¿Podría este proyecto no solo ser un catalizador para su sanación, sino también el puente entre su antigua y nueva versión? La idea de invitar a su madre a la exposición se convirtió en una posibilidad aterradora pero urgente al mismo tiempo. Valentina sabía que el próximo paso sería definir el espacio de la exposición, una etapa crítica donde todo podría cambiar. A medida que la fecha se acercaba, las emociones la inundaban, la ansiedad, la emoción, y sobre todo, la necesidad de ser auténtica, de dejar de lado las sombras de la expectativa externa. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina dio un paso hacia la búsqueda de su voz más allá de las paredes de su estudio. El arte se convertiría en un vehículo no solo para su transformación sino para abrir un diálogo sobre la vulnerabilidad y la verdad que todo ser humano busca. Pero aún así, la gran pregunta la acompañaba: ¿sería capaz de enfrentarse a su madre cuando el momento de la revelación llegara? Las primeras pinceladas del lienzo final permanecían en su mente, pero ya en su piel se sentía la electricidad de una nueva vida que pulsaba con intensidad. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, las verdades por revelar. ¿Cómo reaccionaría su madre al ver el mundo que Valentina había creado a partir de su dolor y su lucha por la autenticidad? La respuesta se acercaba, y con ella,
el desafío de ser quien realmente era. Valentina despertó una mañana con la luz filtrándose por la ventana, cada rayo parecía cargarla de una energía nueva. La fecha de la exposición se acercaba a pasos agigantados y con ella una mezcla de fervor y temor que estimulaba su creatividad. Decidida a profundizar en su expresión artística, se sentó frente a su lienzo en blanco, un arrugado papel junto a ella con garabatos de ideas y emociones que deseaba plasmar. El estudio resonaba con sus pensamientos. Consciente de que debía ser la voz que guiara a otros a través de su arte, reflexionó sobre cómo cada pincelada debía resonar no solo con su historia, sino también con las de los otros artistas que habían compartido sus relatos. Sus manos comenzaron a moverse, cada golpe de pincel una liberación de esas vivencias. Así, Valentina empezó a trabajar en una pieza que destilaba vulnerabilidad, como un acto de rebeldía contra las conexiones pasadas que parecían agazapadas en su interior. Mientras su obra tomaba forma, pensaba en Julia y en cómo su valentía había encendido una chispa en su propia búsqueda de autenticidad. Era fundamental incluir las historias de quienes habían compartido su pecho abierto en aquellas noches de confesiones. Se preguntó, ¿podría mirar atrás y incluir la historia de su madre en esa mezcla de tonos y texturas? La lucha por la aprobación materna la había perseguido durante tanto tiempo que no podía ignorarla. A medida que desarrollaba su trabajo, las emociones se apoderaban de ella, arrojando sombras sobre su proceso creativo. Entre las capas de pintura, Valentina se vio a sí misma debatiéndose entre el amor y la decepción, entre el deseo de reconocimiento y la libertad. Sabía que enfrentar a su madre en la exposición era una posibilidad inminente, pero a la vez aterradora. Esta idea la impulsó a crear una obra que no solo reflejara su lucha interna sino que, en algún sentido, sirviera como un puente hacia una nueva relación con su madre. El día anterior a la inauguración, Valentina se sentó en su estudio, rodeada de sus obras. Empezó a escribir una carta dirigida a su madre. En ella, expresaba sus sentimientos, la incapacidad de ser lo que ella siempre había querido que fuera y el profundo sufrimiento que había validado su deseo de crear. Había un temor subyacente, el de que esa carta fuera la última línea que la distanciara de un amor profundamente arraigado en expectativas. Pero en su interior, sentía que era hora de romper esos lazos de dolor. Las palabras fluyeron, emergiendo de sus entrañas, un acto de valentía del que no podía arrepentirse. Al finalizar, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Colocar aquella carta en su obra parecía una forma de mostrárselo todo, de abrirse y dejar que su madre viera no solo su arte, sino el verdadero significado detrás de cada trazo. Cuando llegó la mañana de la exposición, el estudio se transformó. Amigos y artistas ya habían comenzado a llegar. Valentina sintió la energía palpable en el aire, un vórtice de emociones. Sin embargo, a medida que las luces brillaban en las obras, su mente regresaba a su madre. La incertidumbre la invadía, ¿haría la elección correcta al invitarla? Decidió que lo haría. Al final del día, tras las risas y las conversaciones, se encontró frente a su madre, con su corazón latiendo intensamente. El momento se acercaba, y Valentina supo que estaba en la encrucijada de la liberación y el temor. Con las pinturas como testigos silenciosos de la verdad, se arriesgaría a abrir la puerta de su mundo, aunque eso significara enfrentarse a las cicatrices del pasado. Justo cuando su madre se acercaba, la tensión creció en el aire. Las palabras estaban ahí, listas para ser dichas, pero el temor se entrelazó también con la esperanza. ¿Podría su madre entender la batalla que había librado? La respuesta se sentía más cercana y, a la vez, más distante que nunca. Las primeras palabras estaban al borde de sus labios. ¿Sería el amor el hilo que uniría sus corazones o la herida el abismo que la separaría? La inquietud de lo que estaba a punto de suceder la envolvía como un aura de incertidumbre, pero el empoderamiento de su viaje ahora comenzaba a florecer, lista para revelar las verdades que necesitaban ser escuchadas. Valentina se plantó ante la multitud reunida en su estudio, ansiosa e iluminada por el zumbido de la anticipación. Todas las risas, los murmullos de admiración y la emoción en el aire parecían celebrar su coraje, una respuesta al anhelo que había alimentado durante años y que ahora estaba liberándose a través de su arte.
Había trabajado incansablemente para preparar cada pieza, cada trazo en los lienzos, reflejando su viaje hacia la autenticidad. Pero el mayor desafío aún la esperaba, su madre. La exposición comenzó con la presentación de sus obras, cada una acompañada de las historias compartidas por sus amigos y artistas que habían encontrado en su espacio un refugio y un foro para la expresión. El relato de Julia sobre la búsqueda de su voz resonó en el corazón de muchos. Valentina supo que no estaba sola. Fue un momento de conexión profunda, donde las vulnerabilidades colectivas se entrelazaban en un tejido de solidaridad. Sin embargo, la inquietud sobre la presencia de su madre jamás desapareció. Había decidido invitarla, deseando que asistiera para ver lo que había creado desde la sinceridad y la verdad. En cada conversación, su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. ¿Entendería su madre la transformación que había atravesado? ¿Vería en sus obras un reflejo de su propia lucha o un desprecio hacia el legado familiar que representaba? Mientras se movía por la sala, las emociones la envolvían. La noche avanzaba y la luz parecida a un cálido abrazo iluminaba los colores vibrantes de sus cuadros, cada uno un pedazo de su alma expuesta. Pero, entre el aplauso y los cumplidos, la ansiedad seguía acechando. Fue entonces que la vio cruzar la puerta. Su madre, con una expresión entre la sorpresa y el desconcierto, avanzó por el espacio, observando las obras con un aire de confusión. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Todo el ruido a su alrededor se desvaneció, y solo existía el latido de su corazón resonando en sus oídos. Era el momento. Las palabras que había ensayado se agolpaban en su mente mientras se acercaba a ella. Mamá, empezó, su voz temblando levemente, gracias por venir. El silencio que siguió era tan denso que prácticamente podía cortarse con un cuchillo. Las emociones de la madre brotaron al reconocer sus creaciones, como si cada trazo en la pintura también dibujara la experiencia de su hija. Había tristeza, sorpresa y, sobre todo, un profundo anhelo en la mirada que intercambiaron. Valentina tomó aire hondo. Quiero que sepas que esto no es solo arte para mí. Es mi verdad. He luchado contra las dudas, contra lo que creías que debía ser para mí, y he decidido ser quien realmente soy. He tomado cada miedo y lo he convertido en colores en un lienzo. Las palabras fluyeron sin restricciones, acompañadas de la energía liberadora que sentía al compartir su historia. No quiero que pienses que esto es un reproche. Quiero que comprendas que he elegido este camino porque es lo que me hace sentir viva. No deseo perder nuestra conexión, pero tampoco puedo perderme en el proceso. Los ojos de su madre se humedecieron, y Valentina vio como un pequeño destello de comprensión se encendía en su mirada. Fue un momento crucial, una chispa en medio de la tormenta familiar que había supuesto su búsqueda de validación. Era el reconocimiento mutuo de que ambas habían luchado, cada una a su manera. Entiendo, respondió su madre finalmente, y siento que no he sido capaz de ver lo que realmente deseabas. Su voz se quebró, pero había un nuevo tono de aceptación en ella. Siempre quise lo mejor para ti, pero mi visión estaba llena de mis propios miedos. Te necesito en mi vida, Valentina, no como un reflejo de mis expectativas, sino como la artista que realmente eres. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina, y en ese instante, comprendió que la lucha por la autenticidad había conducido hacia una conexión renovada. No era el final del conflicto, pero sí un comienzo significativo. Cada una había liberado sus cadenas, abriendo la puerta a un futuro donde el amor podría florecer sin las ataduras del deber. Gracias por estar aquí. Esto es solo el comienzo, dijo Valentina, al tiempo que un sentido de paz la envolvía. Había logrado, no solo expresar su arte, sino encontrar un eco en quien había sido su mayor fuente de presión. No solo se había convertido en una artista, también era una hija, dispuesta a enfrentar su relación con amor y valentía. Con su madre a su lado, Valentina se dirigió hacia sus obras, listas para recibir cualquier observación o interpretación. Esa experiencia no solo había sido un acto de liberación personal, sino un vínculo restaurado, dos mujeres, cada una en su propio camino, listas para caminar juntas, aunque fuera en sendas diferentes. La noche concluyó no solo con aplausos, sino con conexiones auténticas que se forjaron a través de la verdad.
Valentina supo que la lucha para vivir auténticamente había valido la pena, había transformado su vida y su relación con su madre. En ese instante, sintió que era totalmente capaz de conquistar no solo su arte, sino también el mundo que la esperaba. Así, con confianza y claridad, Valentina pintó su futuro con los colores de su elección. La exposición no solo celebraba su arte, celebraba su vida, una vida comprometida con la autenticidad y el amor, un testimonio de que, a veces, el viaje hacia uno mismo puede ser el primer paso hacia la conexión más significativa. Valentina había encontrado su voz y su camino, y ya nada podría detenerla. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y para continuar apoyando el canal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.